Muy buenos días para todos, bienvenidos. El día de hoy Cotelco Bogotá, Cundinamarca y la empresa MyRevenue les da la más cordial bienvenida a nuestro foro Guerra de Tarifas, el cual contará con dos partes. Iniciaremos con la presentación del estudio de pricing de canales online en Bogotá, el cual estará a cargo de Natalia Contreras, quien es la gerente de operaciones y cofundadora de MyRevenue. Y tendremos nuestra segunda parte donde contaremos con el foro, con la intervención de Nicolás Heftre, Revenue Manager de Four Seasons, Catherine Almonacid, de Revenue Manager del Hotel Click Clack, y Diego Torres, Revenue Manager de la cadena GHL Hoteles. Disculpen. Agradezco por favor las personas que están ingresando mantener sus micrófonos y sus cámaras desactivadas. Bueno, les venía comentando, el foro va a ser nuestra segunda parte. Vamos a tener la intervención de nuestros tres panelistas y nuestro moderador, que el día de hoy va a ser Xavier Cárdenas, gerente general de la empresa MyRevenue. Le doy la más sincera bienvenida a todos. Doctora María Patricia, bienvenida. Ella es nuestra directora ejecutiva del capítulo para la intervención del día de hoy. Doctora María Patricia, adelante. Buenos días para todos. Muy bienvenidos a nuestro foro Guerra de Tarifas. Esta es una iniciativa de la Junta Directiva de nuestro capítulo. Saludo muy especialmente a la doctora Luz Estela Flores, presidenta del capítulo, quien veo que está conectada. Sí, efectivamente, hoy contamos con un panel de lujo, personas reconocidas por su trayectoria en el sector, y a quienes quiero agradecer: a Nicolás, Senior Director of Revenue de Four Seasons, a Diego, Revenue Manager de GHL Hoteles, a Catherine Almonacid, muy bienvenida ahora como afiliada a nuestro capítulo, Revenue y Reservation Manager de Click Clack, y a Natalia y a Xavier de MyRevenue, quienes pues se unieron con nosotros para trabajar en esta iniciativa. Yo creo que estamos frente a una situación que ha sido única e inédita, que ha afectado el turismo y nuestra industria, no solamente a nivel mundial, sino a nivel nacional y local. Nos hemos visto frente a unas circunstancias que nos han obligado a tomar decisiones, muchas de ellas dolorosas, y lo único que queremos a través de este foro es generar un espacio de reflexión frente al futuro. El futuro no ha bajado su cortina y vendrá, y estamos cada día construyéndolo. Así es que nos complace presentarles el estudio de nuestro destino de Bogotá, de lo que ha ocurrido con nuestras tarifas, reiterando y recordando y siendo enfática en mencionarles que Cotelco no ha estimulado y jamás lo hará acuerdos de precios o tarifas entre sus afiliados o en la industria, porque somos absolutamente respetuosos de la ley, y el hacer una práctica de esas o estimularla estaríamos incurriendo en una violación a la ley. El mercado cambió. Las condiciones de operación para cada uno de sus establecimientos es diferente. Estamos frente a una demanda muy golpeada y todos nosotros, de alguna manera, somos parte de esa demanda. Así es que creo que la oferta también va a cambiar. Creo que hay operaciones, y todos hemos oído, que no volverán a abrir sus puertas y otras se demorarán en hacerlo. Entonces, bueno, quiero darle el espacio a Natalia, que va a presentar el estudio, y posteriormente a Xavier, que dirigirá este panel. Muy bienvenidos todos y disfruten de este espacio. Generemos las reflexiones que nos permitan construir de manera conjunta.
Muchas gracias. Entonces voy a compartirles pantalla. Por favor, me confirman que la estén viendo para dar inicio con el estudio. Listo, Natalia, la vemos. Listo. Bueno, entonces vamos a estar presentando el estudio de canales online. La ficha técnica del estudio, todas las tarifas y los promedios que se hicieron fueron tomados de tarifas públicas en Booking. Las fechas que estudiamos tomamos el mes de 15 de febrero a 15 de marzo sin anato para hacer una referencia o tener una base de cuáles eran las tarifas previas a la pandemia, y luego tomamos las tarifas de septiembre, octubre y noviembre de 2020 que se encontraban publicadas para cada uno de los hoteles. Se definieron los diferentes sectores según las indicaciones de Cotelco, y los hoteles situados en Cajicá, Villeta, Zipaquirá, Silvania y Ubaté fueron agrupados en zona Sabana, para que lo tengamos presente cuando veamos las zonas. Se tomó la tarifa más baja disponible para cada hotel, es decir, que si un hotel tenía múltiples tarifas disponibles en el canal de venta de Booking, solo tomamos la más baja según los filtros que ya mencionaremos, y la recopilación de estas tarifas las hicimos entre el 9 y el 13 de agosto de 2020, con lo cual si hay algún cambio que se haya efectuado luego del 13 de agosto, pues no se está viendo reflejado en el estudio. Y importante, fueron 126 los hoteles estudiados a lo largo de este ejercicio. Quienes realizamos el estudio desde MyRevenue, yo, quien les habla, Natalia Contreras, ingeniera industrial de la Universidad de los Andes y magíster en innovación del Tecnológico de Monterrey. Ya llevo varios años trabajando en Revenue Management, primero en Avianca y ahora en hotelería, ya hace varios años, así que digamos que hemos hecho toda la carrera para poder analizar las cifras y entender cómo se está comportando el mercado. Y a Xavier, que diría que todos lo conocen, pero por si hay alguien que aún no lo conozca, Xavier Cárdenas, gerente general de MyRevenue, candidato a doctor de Business Administration del Instituto de Empresas IE y máster en International Hospitality Management en Swiss Hotel Management School. Consultor, ha hecho toda la formación de Revenue en múltiples cursos y organizaciones, y todas estas organizaciones lo han reconocido y certificado como tal. Ya dando paso entonces a lo que será el estudio, vamos a ver inicialmente hoteles abiertos y cerrados, algunas métricas generales, las tarifas por zona, por día de la semana, algunos ajustes que se ven en términos de ocupación y desayuno, y al final pues dejamos un espacio para algunas conclusiones y preguntas. Entonces, dando inicio con el tema de porcentajes de hoteles abiertos y cerrados. Inicialmente veíamos que los hoteles que se analizaron previos al 15 de marzo se encontraban en un 100% abiertos, todos tenían disponibilidad en booking.com y tenían tarifas a la venta. Luego vemos este mismo comportamiento para septiembre, octubre y noviembre, viendo que en septiembre teníamos un 84% de estos mismos hoteles abiertos o con tarifas disponibles en el canal. Para octubre había un 89% y para noviembre había un 92%. Ese 8% que queda en noviembre, igual lo analizamos meses más a futuro, diciembre, ya enero 2021, y siguen sin tener tarifas y aparecen cerrados, por lo que podríamos contemplar que en ese 8% se encuentran los hoteles que, como mencionaban anteriormente, seguramente no volverán a abrir sus puertas dada la situación y lo que tuvimos que vivir con esta situación. Tarifa promedio mensual. Entonces, hicimos el análisis con todos estos hoteles y los agrupamos teniendo en cuenta el siguiente filtro. Utilizamos una noche, la tarifa disponible para quedarse una noche, 2 personas con desayuno. Esa fue la tarifa que utilizamos, esos fueron los filtros que utilizamos para calcular la tarifa promedio mensual, para que lo tengamos presente.
Y veíamos que versus lo que se registraba febrero-marzo, que eran 370.571, veíamos una baja del 33% para septiembre en términos de tarifas, llegando a 248.361. Ya para octubre y noviembre, como pueden ver, la diferencia empieza a reducirse. En octubre puntualmente tenemos una diferencia de 19% con respecto a febrero-marzo, y en noviembre ya tenemos una diferencia del 16%, mucho más cerca a lo que teníamos. Sin embargo, en ninguno de los meses estamos llegando a los niveles con los que se inició el 2020. Ahora viendo, digamos, desglosando esas tarifas que veíamos agrupadas de los 120 hoteles, vamos a verlos ya divididos por zonas y a entrar algo en el detalle. Sabana, que como les decía, agrupa varias zonas fuera de Bogotá o aledañas a Bogotá, tenía una tarifa promedio de 231.978 y llega a niveles de 200.000 en septiembre a noviembre. Aquí en la parte de abajo encuentran la tarifa mínima que encontrábamos y la máxima para el mes de noviembre. Esto con el fin de darse como una idea de cuáles son esos precios sobre los que se está moviendo la zona. Evidentemente veíamos que Sabana está teniendo un efecto bastante marcado a la baja, dado pues por la situación que estamos atravesando. Calle 26, Salitre. Teníamos una tarifa de 333.000 para el mes de febrero, llegamos en septiembre a niveles de 244.000 y esta es una de las zonas en donde ya se empiezan a ver repuntes en tarifa en octubre y noviembre, es decir, ya se empiezan a hacer ajustes a nivel tarifario octubre y noviembre. Puntualmente en Salitre hay una situación en noviembre y es que se encuentran tarifas desde 126.000 hasta 925.000. Esos 925.000, y lo vimos en algunos hoteles, son tarifas muy altas que están absolutamente fuera de mercado y no corresponden a lo que normalmente tienen esos hoteles en tarifa y que se colocan en el canal online para no cerrar y no perder posicionamiento. Esa idea que se tiene de si no estamos disponibles vamos a perder páginas de posicionamiento, entonces es mejor colocar una tarifa muy, muy alta y quedar visibles ante cualquier persona que pueda estar buscando un hotel en el sector. Si bien no me van a comprar porque yo de verdad no estoy abierto y por eso tengo esas tarifas para que entre comillas no me compren, sí me van a ver y eso me va a dar como ese posicionamiento. Luego tenemos la zona norte, en donde pasamos de 335.000 en febrero-marzo, llegamos a niveles de 202 y esta es una de las zonas que ha ido recuperando con mayor rapidez su tarifa o su estado inicial de tarifa. Tenemos un octubre en donde ya llegamos a niveles de 241.000 y noviembre donde estamos en niveles de 270.000. Sin embargo, la diferencia entre lo que teníamos en febrero y lo que tenemos en noviembre pues sigue siendo significativa para esta zona. Aquí también vimos algunos efectos, como lo que les mencionaba en la zona anterior, en donde se ven tarifas muy altas, 1.153.000 versus 100.000, digamos que en la zona tenemos tarifas desde 100.000 hasta 1.153.000 para el caso de noviembre. Sin embargo, miren que el promedio da 270.000. Eso quiere decir que la mayor cantidad de tarifas se están concentrando en una zona más baja a ese 1.153.000. En la zona norte fueron menos los hoteles que tenían esta estrategia de dejar tarifas muy altas, la verdad fueron 2 puntualmente, y todos los demás sí tenían como su tarifa normal o natural dentro del portal. Ahora, sí se evidencia una baja dentro de esa tarifa natural que tenían en febrero-marzo. Calle 93 y calle 100. Arrancamos con 343.000 en febrero-marzo. Llegamos a una baja en septiembre de 267.800. Octubre ya empieza a repuntar un poco, 288.000. Y noviembre ya estamos sobre los 293.000. Seguimos teniendo la diferencia, como les he mencionado en otras zonas, pero se empieza a ver un repunte.
Puntualmente, Calle 93 esperaba que con la apertura de aeropuertos también se diera una llegada mucho más marcada de demanda, y eso no se está viendo en las semanas que han pasado desde que se dio la apertura. Nosotros estamos también haciendo un estudio al respecto y vemos que la apertura de aeropuertos, que era un tema que se esperaba mucho y que esperábamos hiciera unos repuntes bien marcados o significativos en la demanda, no se está evidenciando en los hoteles, y por lo tanto muchos de ellos están manteniendo esas tarifas bajas en búsqueda de algo de demanda en el sector. Chapinero Campina, arrancamos con una tarifa de 160.000. Esta es una de las tarifas más bajas, digamos, con respecto a lo que hemos visto hasta el momento, y llegamos a niveles de 109.500. Miren que para el mes de noviembre tenemos una tarifa mínima en la zona de 91.800, por debajo de los 100.000, y una máxima de 209.000. Esta es una de las zonas que más se está acercando a su tarifa de febrero-marzo. Si bien tuvo una baja significativa en septiembre-octubre, ya para noviembre se empieza a ver mucho más ajustada, y es muy probable que esta sea una de las zonas en donde el impacto en tarifa media sea menor por las acciones que se están tomando pues en cada uno de los hoteles. Calle 85, arrancamos con tarifas de 467.200 y llegamos a diferencias de 270.000, casi una caída del 50% en la tarifa media, comparándolo en días que no teníamos la pandemia con días en donde ya estábamos en esta situación. Eso fue puntualmente para septiembre. Si se dan cuenta, octubre y noviembre tienen un repunte significativo de más de 100.000 pesos con respecto a lo que había en septiembre, y esto digamos que lo vimos mucho en esta zona en temas de especulación. Muchos hoteles subían y bajaban sus precios todos los días, estaban haciendo cambios, no los cambios digamos naturales o que se dan por estrategias de revenue, sino mucho más, como les indico, por temas de especulación, o seguramente estaban cambiando estrategias, intentaban una, no funcionaban y cambiaban radicalmente otra estrategia en donde el precio perfectamente tenía esos cambios abruptos de 50%, 40% y promociones que quedaban pues muy económicas para la adquisición de una noche con las características que les mencionaba, 2 personas con desayuno. Luego para el mes de octubre y noviembre vemos que la tarifa sí está mucho más estable, los cambios no han sido constantes como sí se dio en septiembre, la volatilidad es mucho menor a lo que se está proyectando o generando, y pues si bien no hemos llegado a esos niveles de febrero-marzo, ya se encuentra mucho más ajustada la tarifa. Para el mes de noviembre puntualmente tenemos tarifas que oscilan entre los 149.000 y el 1.400.000, que es un gap de precios bastante amplio para la zona. Aquí nos está dando el tema de poner tarifas altas para tener disponibilidad. Realmente los hoteles que están vendiendo a esa tarifa normalmente tenían tarifas muy, muy altas en los canales online. Pasamos con Avenida Chile. Tarifa promedio de 543.268 para febrero-marzo. Llegamos a bajar hasta los 280.000 y tenemos repuntes en octubre y noviembre llegando a los 450.000 en promedio. Este es un comportamiento muy similar al que ha tenido la calle 85, en donde en septiembre hubo mucha volatilidad en las tarifas, muchos incrementos y bajas en el precio en un mismo día, buscando generar estrategias para obtener demanda, pero esas bajas eran muy, muy marcadas y muy fuertes versus la tarifa que se tenía en otros meses donde no teníamos la pandemia. Para el caso de octubre y noviembre, pues ya vemos que se estabiliza un poco más, y puntualmente en Avenida Chile los valores de 1.650.000 que vemos que son nuevamente un gap alto entre 165.000 y 1.650.000, se dan porque también estamos teniendo tipos de habitación de mayor categoría. Hay hoteles que no están abriendo toda su disponibilidad, y la disponibilidad que están abriendo es la de mayor categoría. Puede ser por un tema de distanciamiento, ¿no? Habitaciones más amplias permiten mantener mejor el distanciamiento, o porque las tienen todas ubicadas en un piso y es más fácil
controlar todo el tema de bioseguridad. Ahí ya entraríamos, digamos, a ver temas mucho más, hilar mucho más fino, pero esta situación se está dando puntualmente en Avenida Chile. La disponibilidad de habitaciones está siendo de categorías superiores. Pasamos a Centro Histórico, que tenía una tarifa de 311.000, llegó en septiembre a 264.000 y contrario a las zonas que hemos visto, en octubre y noviembre no ha comenzado a incrementar, sino que ha seguido esa tendencia a la baja, llegando en octubre a 251.000 y en noviembre un pequeño repunte de 3.000 pesos a 254.000. Esta es una de las zonas que más se ha visto afectada, pues por todo el tema turístico como tal, más que todas las demás que se comportan un poco más corporativas, y aquí no hemos visto ese cambio de tarifas al alza en octubre y noviembre. Por el contrario, seguimos viendo que la tarifa sigue bajando y en noviembre puntualmente llegamos a niveles de 93.500 como tarifa mínima y encontramos tarifas de 559.200 como máximo. Zona industrial y calle 80 tenemos una tarifa promedio de 204.000 con la que arrancamos febrero-marzo y llegamos a niveles de 189.000 en septiembre, así como centro histórico. Esta es otra zona en donde la tarifa no empieza a tener grandes repuntes, pero si analizamos la escala, no ha tenido grandes cambios como sí hemos visto en otras zonas. Si bien hay zonas donde la tarifa ha bajado más de 100.000 pesos, la tarifa media, aquí tenemos una diferencia cercana a los 14.000, 15.000 pesos entre un mes y otro. Por lo tanto, si bien la estrategia ha sido a la baja y los hoteles en general han hecho este ejercicio, la mayoría ha hecho bajas ajustadas o mucho más pequeñas versus otras zonas. Aquí la tarifa promedio mínima es 180.000 y la máxima es 195.000, por lo que todos los hoteles se mantienen dentro de un rango bastante ajustado. Pasamos a ver cómo son esos efectos que ha tenido los cambios en tarifa a nivel de día de la semana, teniendo en cuenta que Bogotá pues, es una plaza bastante corporativa. Vemos en color verde cómo era el comportamiento febrero-marzo con la tarifa media para cada uno de los días, lunes, martes, miércoles, jueves, y luego estos tres de viernes a domingo. Vemos que entre semana teníamos diferencias marcadas en lo que era el miércoles, ¿cierto? Y jueves, martes y jueves se parecían bastante, digamos, con respecto a las tarifas. Teníamos fluctuaciones por día de la semana que representaban que efectivamente estábamos teniendo una mayor demanda en ciertos días de la semana por ese mercado corporativo. Y el fin de semana teníamos marcada esa diferencia con respecto a las tarifas de semana, en donde se hacía una baja cercana a los 100.000, que marcaba esos 3 días, viernes, sábado y domingo, en donde pues teníamos tarifas mucho más económicas que lo que se manejaba en los otros días. Y puntualmente el domingo siempre ha sido un día aquí en Bogotá en donde la tarifa es más alta que viernes y sábado, porque teníamos ese comportamiento del corporativo que prefería llegar el domingo para estar listo, digamos, el lunes a primera hora y arrancar su semana laboral. Por eso se ve esa diferencia. Este era entonces el comportamiento que teníamos previo a la pandemia. Luego empezamos a ver el mes de septiembre, que es el último, la línea negra, en donde las tarifas de semana se igualan bastante, ¿cierto? Empiezan a emparejarse unas con otras, ya no tenemos las diferencias entre jueves y lunes, sino que las tarifas se parecen mucho más y las diferencias se acortan a niveles inferiores a los 10.000 pesos. Si bien mantenemos lo que es fin de semana, teniendo viernes y sábado con valores más económicos que semana y el domingo un poco más alto, ya la diferencia que veíamos de 100.000 entre una tarifa semana versus una fin de semana no se da porque los valores ya son muy bajos y estamos hablando de tarifas de diferencias de 20.000, 25.000 pesos. Para el mes de octubre y noviembre, la curva, digamos, se aplana mucho más, es decir, siguen igualándose esas tarifas de lunes,
martes, miércoles y jueves, y esto se da básicamente porque, dada toda la coyuntura, no estamos teniendo días más fuertes o días con mayores ocupaciones, sino que todos los días se están manteniendo relativamente iguales y bajos frente a lo que podemos esperar de demanda. Se igualan las tarifas y nuevamente tenemos esa baja para fin de semana. Se observan las tarifas de octubre, están más bajas que las de noviembre y ambas son más altas que las de septiembre, que era un poco lo que veíamos en las gráficas anteriores, en donde la mayoría de zonas han empezado a incrementar la tarifa, pero sin llegar a los niveles que teníamos en febrero-marzo, que es este gap que en promedio se está viendo como baja de tarifa para lo que viene lo que resta del año. En términos del valor por persona adicional, que también lo quisimos ver teniendo en cuenta que las restricciones que se tienen y que se van a tener de cuántas personas podrían estar en la habitación, de si son familias, de si son corporativos, cómo se puede manejar, quisimos analizar cómo se está dando este comportamiento y nos dimos cuenta de lo siguiente. Para el mes de febrero-marzo, la diferencia de promedio por ocupación individual, es decir, la diferencia que había de una habitación para 2 personas con desayuno versus una persona con desayuno, oscilaba en 20,000 pesos. En septiembre llegó a ser 10,000 pesos, es decir, que sí hubo ajustes en cuanto a las tarifas de una persona y 2 personas, y en octubre y noviembre vemos tarifas de 15,000 y 16,000, que luego vuelven a hacer como ese ajuste, ¿cierto?, para llegar a estos 20,000, pero seguimos sin estar en ese valor inicial. Estamos a 4,000 pesos de poder estar en ese valor inicial. Y luego vimos cómo era el cálculo para la tercera persona o la persona adicional. Teníamos un promedio de 110,000. En septiembre llegamos a 97,000, una pequeña baja, pero ya octubre y noviembre vemos que aquí se están haciendo grandes cambios en los hoteles y la persona adicional está teniendo un valor muchísimo menor. Casi un 50% es la diferencia entre lo que teníamos en febrero para una persona adicional y lo que estamos viendo para noviembre del valor de la persona adicional. Entonces, esto también está afectando las tarifas. Si bien la tarifa base no se está afectando, que es a lo que se vende una noche, sí se está moviendo el tema de personas adicionales en cuanto a los precios y se están yendo a la baja. Y por último, tenemos los cambios que se han tenido en el desayuno. En promedio, febrero-marzo teníamos un ticket de diferencia entre tarifa con y sin desayuno de 45,000 pesos y para noviembre vemos 39,000 pesos en promedio. Vemos una leve diferencia que puede estar dada por múltiples razones, entre esas porque ya no podemos manejar el buffet, tenemos que manejar otro tipo de desayuno. Muchos hoteles ajustaron sus costos y se dieron cuenta que tenían ahí de costos muy altos que lograron ajustar y pueden bajar un poco el desayuno sin afectar como tal la tarifa de alojamiento. Y estos son efectos que se están viendo directamente marcados en el online. Eso en general es lo que vimos durante este recorrido de información. Como les comentaba, vemos que ese efecto a la baja se está marcando bastante en todas las zonas. Ninguna de las zonas tiene o logra tener la tarifa que tenía en febrero o marzo para lo que sería un noviembre, en donde esperamos que ya haya algo más de demanda. Y bueno, vemos diferentes afectaciones que se han dado en días de la semana y en la no fluctuación de las tarifas como se venía dando, digamos, de parte de los revenue managers, que en general eran los que se encargaban de hacer estas estrategias. Listo, muchísimas gracias, Natalia. Bueno. Entonces, bueno, con el fin de continuar, bueno, vamos a resolver las preguntas después de tener el panel. Entonces, bueno, primero que todo, queremos agradecer a Cotelco. Mi nombre es Xavier Cárdenas. Bueno, quiero agradecer a las más de 80 personas que están conectadas en Teams. También sé que algunas personas nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, antes de dar comienzo al panel, pues finalmente es algo que nosotros siempre hemos promovido y finalmente desde Revenue Management de la práctica existe que
si uno está más informado, puede tomar mejores decisiones. Cada persona es independiente de tomar sus decisiones. Cada hotel tiene que tener su estrategia completamente diferente, pero si tomamos las decisiones basadas en analítica, en datos, posiblemente van a ser mucho más racionales y van a favorecernos. Entonces, muchísimas gracias, Natalia, por la presentación y el estudio. En el estudio finalmente se puede ver lo que finalmente se ha comprobado en varios estudios previos que se han hecho, que cuando hay momentos de recesión, finalmente los hoteles tienden a pensar que precio posiblemente puede ser un tema de reactivación en demanda. Desafortunadamente, los estudios han demostrado que finalmente no logras activar la demanda y finalmente la pérdida tiende a ser mayor cuando bajas precio, entonces tu RevPAR o tu rentabilidad termina siendo menor. Y finalmente, hay muchas veces lo que nosotros decimos, hay factores externos que son los que condicionan la demanda, no necesariamente es el precio. Por ejemplo, pues, si gran parte de los hoteles, por ejemplo, de los que vamos a tener panelistas, dependen del mercado internacional y no hay vuelos internacionales, por más de que bajemos nuestras tarifas, no vamos a decir que vamos a capturar. Y esa pequeña demanda, pues finalmente se va a terminar canalizando. Y esto va a tener unos impactos en las plazas a largo plazo, que no solamente va a afectar a la hotelería, sino finalmente afecta al destino, porque al bajar los ingresos de los hoteles, pues finalmente ellos también tienen que empezar a bajar costos, y lo que va a pasar al bajar costos es que en el mediano y en el largo plazo los clientes y los huéspedes van a empezar a percibir que ya no es un destino que ofrecía los mismos estándares que tenía antes, porque posiblemente pues, los desayunos van a ser restringidos, posiblemente pues el número de personal, Patricia el otro día me lo comentaba, que casi el 45% de la planta de personal se ha disminuido en la hotelería, y eso pues va a impactar a que pues si hay menos personas, la calidad de servicio va a ser menor, se van a demorar mucho más los clientes. Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida a estas personas que nos acompañan en el panel, que son personas que finalmente tienen amplia experiencia en el tema de Revenue Management, como lo es Nicolás Helfred de Four Seasons. Él también ha trabajado en otras cadenas internacionales en Latinoamérica. Diego Torres, que finalmente lleva todo el portafolio de los hoteles GHL, donde él puede tener una visión global, porque no solamente manejan hoteles independientes, sino también manejan marcas internacionales, manejan hoteles desde 30 habitaciones, hasta tienen hoteles de mayor magnitud, tienen hoteles de negocios, tienen hoteles corporativos que son muy fuertes en grupos. Y por último, Catherine Almonacid, que es la Revenue Manager de un hotel independiente que ha tenido buenos resultados en los últimos años desde su crecimiento. Entonces, bienvenidos. Entonces, mi primera pregunta me gustaría y enfocarla de pronto a Diego Torres. Diego Torres es posiblemente una de las personas que maneja más hoteles. Entonces, Diego, Natalia nos acaba de presentar un informe sobre lo que es los canales online, pero me gustaría, Diego, desde tu percepción y lo que han visto en su cadena, ¿cómo están viendo los precios el segmento corporativo, las cuentas corporativas? ¿Qué es lo que están mirando? ¿Están finalmente negociando nuevas tarifas? ¿Qué es lo que están más exigiendo? ¿Están posiblemente más mirando todo lo que hoy en día se está hablando de protocolos de bioseguridad? ¿Cómo están haciendo esas negociaciones hacia futuro? ¿Y cómo es ese segmento corporativo referente al precio, Diego? Gracias, Javier. Bueno, indudablemente debemos partir que en la actualidad el segmento corporativo tiene una variable que se llama la incertidumbre que viene asociada a su misma sustentabilidad como negocio. Básicamente lo que hemos venido haciendo nosotros son entrevistas en profundidad, ir haciendo como un A/B test de cuál es el estado en el que se encuentra la compañía, en qué ha cambiado su política de viajes. Las empresas por ahora no han entrado en un proceso de renegociación, están ahorita muy enfocadas en todo el tema de bioseguridad y de subsistencia también. Las corporaciones que no estén asociadas a un sector primario como es el hidrocarburos o como es la medicina, pues también tuvieron que entrar en unos procesos de subsistencia donde posiblemente en algunas de esas encuestas que se desarrollaron a través de la dirección corporativa del segmento corporativo, se veía que estaban haciendo reducciones en sus viajes, no solo por querer, sino por tener sustentabilidad y sostener también su planta física el mayor tiempo posible. Así que por ahora el segmento
corporativo sigue siendo uno de los segmentos más lentos en reactivarse, pero dada la incertidumbre que tenemos todavía sobre la reactivación de los viajes en todo su 360 como visión. Así pues que por ahora no vemos una tendencia clara. Hemos venido evolucionando, teniendo diferentes tiempos de contacto con las compañías, porque una cosa era haber hecho la entrevista en profundidad en el mes de abril o mayo, donde todos creíamos que esto no iba a durar más de 40 días, y pasada la cuarentena más larga del mundo, vemos que ya el ambiente empresarial es otro, sus necesidades y prioridades cambian, la sustentabilidad de los negocios pues fueron otras en la medida que las restricciones se iban ampliando. Así pues que por ahora nosotros vemos un segmento todavía muy estable en precios. Indudablemente sabemos que algunas compañías entrarán en procesos de renegociación y para ello nosotros ya hicimos un análisis interno de variables, como tú bien lo mencionabas, Javier, de tener información que nos permita tener datos más aterrizados para la mejor toma de decisiones. E hicimos análisis internos por hotel, por portafolio, entre variables cualitativas y cuantitativas, haciendo un estimado de cómo iba a ser o cómo sería la nueva distribución de precios en el segmento corporativo. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por tus aportes del segmento corporativo. Entonces vamos a continuar. A mí me gustaría invitar a Catherine Almonacid. Catherine, pues para nadie es un secreto que, por ejemplo, Click Clack finalmente es uno de los hoteles que se ha posicionado en Bogotá, como en otras ciudades, como un hotel de experiencias. ¿Ustedes cómo logran posiblemente en estos momentos de crisis finalmente no enfocarse tanto en el precio, sino trabajar más en esa experiencia y que el cliente finalmente deje ver el precio como un factor diferencial y que finalmente decida tomar finalmente el alojamiento como una experiencia más allá del precio? Bueno, como lo dices, en ClickLab en Bogotá y en Medellín, que tuvimos la apertura el año pasado en junio, nos hemos caracterizado por el diseño y por la arquitectura. Ahora nos estamos enfocando en ser arquitectos de experiencias transformadoras. Y esto lo que permite es que los huéspedes, cuando estén con nosotros, estén teniendo experiencias realmente que favorezcan su alojamiento, enfocadas en el bienestar, en la salud y ahora mucho más con toda esta situación que estamos presentando. Entonces, la idea de ClickLab siempre es ir ese paso más allá que se menciona en las propiedades, pero haciéndolo en sus emociones, que no se sientan inseguros con el valor que están pagando por sus habitaciones, sino que en realidad tengan ese servicio adicional, ese plus y esa experiencia más allá, que les permita transformar la vida, que les permita transformar su diario sobre sus actividades. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Hay, Catherine, un poco para complementar, desde Click Clack, finalmente, posterior al tema de esta apertura que posiblemente me mencionabas que se va a dar en octubre, finalmente ustedes están más enfocados en trabajar en precio o están más enfocados en trabajar en experiencia? En experiencia. Nosotros, a raíz de todo lo que ha pasado y en el trayecto de estos ya 8 años que llevamos con Click Clack, no hemos estado enfocados únicamente en el precio, sino en darle el valor a las habitaciones y a lo que nosotros brindamos. Ok, listo. Muchísimas gracias, Catherine. Nicolás, ¿cómo has estado? Entonces, Nicolás, en el estudio que nos pudo presentar Natalia Contreras, se ve que algunas cosas han cambiado en las estructuras tarifarias. Ella mencionaba el tema de personas, por ejemplo, el desayuno, el de la persona adicional. Hacia futuro, ¿tú cómo ves que van a cambiar también esas estructuras tarifarias en cuanto a temas de flexibilidad, en cuanto a temas de antelación, en cuanto a largas estadías? ¿Cómo va a ser ese nuevo futuro del revenue management con tu visión internacional que tiene Four Seasons en cuanto a las tarifas? Gracias, Diego. Sí, pues es un tema complicado porque antes nos gustaba mucho la preventa, como la compra anticipada, no reembolsable, no anulable. Y ahora hay tanta incertidumbre que ahora este tema de tarifa, este esquema ya no funciona porque la gente quiere tener la seguridad que si pasa algo,
que todos los días pasa algo nuevo, ellos pues quieren tener la seguridad de poder anular. Entonces, estas tarifas que dan flujo de caja a muchos hoteles, ahora ya no podemos tenerlas. Entonces, o toca poder devolverlas en un momento y eso no es conveniente para los hoteles. Entonces, sí, este es como el cambio principal, es más flexibilidad. Nivel de tarifa, estructura, no hay muchos cambios. Entre persona adicional y sencilla eso no cambia mucho, pero sí, el tema de alimentos y bebidas, como los buffets, que eso era tan rico, tomar un buen buffet a un desayuno, eso ya no va a estar. Entonces, sí, toca adaptar la oferta y pronto hay oportunidades, dar como unos servicios adicionales a la venta, como unos almuerzos para llevar, cosas así empacadas que de pronto va a ser, pero sí, hay muchos cambios y cada día es una cosa nueva. Muchísimas gracias, Nicolás. Y desde tu visión internacional que tienes de Four Seasons, ¿cómo han visto el tema de pricing, no solamente en la región, sino a nivel global? ¿Qué información han podido ver? Pues a nivel global, sí, hay muchos hoteles, muchos lados que hacen como lo que pasó en Bogotá, empiezan a bajar tarifas, a entrar en pánico, pero eso es lo que no hay que hacer. Los costos van a subir muchos, estamos todos en todo el mundo vendiendo menos, entonces no podemos tener más costos y menos ingresos, eso no es sostenible, entonces realmente toca cuidar. Y pues sí, en todos lados dicen bien que la recomendación no es bajar el precio, eso no genera tanta demanda, lo que hay es mantener. Si uno mantiene el precio, se va a recuperar más rápidamente que si hubiera bajado mucho. Entonces lo importante es eso, es no entrar en pánico demasiado, ojalá se pueda. Sé que en muchos hoteles pequeños es muy difícil la situación, es realmente para todo el mundo, es muy complicado. Grande y pequeño es muy, el tema del turismo en el mundo, estamos como los más afectados. Pero lo que hay, sí, hay que tener como paciencia, fe, que ya pronto está la vacuna y que se van a mejorar las cosas. Pero sí, eso va a tardar un poquito y no hay que bajar demasiado los precios y entrar en pánico. Listo, muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, ahí mencionando algo que nos mencionaba Nicolás, Diego, finalmente, pues el revenue management finalmente y el tema de pricing se tiene que ver desde pues, tres escenarios. Uno que es el punto de vista financiero, otro punto que fue el que nos mostró Natalia Contreras, que es el mercado, cómo se está moviendo, y después el nivel de revenue management, que es el nivel de transacción. Finalmente, por ejemplo, desde GHL, cómo finalmente están estableciendo esos nuevos puntos de equilibrio, esos nuevos costos, y lo que decía Nicolás, que cada hotel tiene una realidad distinta, si es uno pequeño o uno grande, cómo están trabajando desde el punto de vista, yo sé que no, pues es otras áreas, pero cómo Revenue trabaja con esas otras áreas, el área financiera hoy en día, y qué tan importante es eso para establecer esos nuevos puntos de equilibrio para que verdaderamente nos den rentabilidad a esos precios que se establecen. Javier, bueno, yo creo que hay que partir de la base que la única manera en que un hotel decide entrar en una guerra de precios es cuando uno tiene un plan de trabajo. Y el plan de trabajo no solo debe verse desde el punto de vista de distribución o de ventas, sino desde cualquier evento o cualquier factor que impacte el negocio. Definitivamente el punto de equilibrio es una variable a la cual estamos apuntando en llegar para tratar de reducir la pérdida. Ahorita hablar de rentabilidad es muy difícil por las mismas condiciones que puede tener cualquier negocio hotelero. Lo que hay que tratar es de llegar lo antes posible a un punto de equilibrio para que el negocio sea sostenible en el tiempo, ya viendo con las nuevas indicadores que tenemos. Desde el punto de vista de costos y gastos, pues reducción al máximo en lo que se pueda reducir sin tener que afectar el servicio. Sabemos que la reducción de precio no nos trae los mismos ingresos, pero la fortaleza y el servicio no puede caer, porque la gente más allá de comprar un hotel está comprando una experiencia y está comprando una seguridad, por cuanto todas las inversiones que se han hecho hoy a nivel de bioseguridad y de implementación de protocolos, pues los vemos como eso, como una inversión para que el negocio sea sostenible. Desde el punto de vista financiero, básicamente tener el mayor flujo de caja posible, reducir las carteras que teníamos pendientes, llegar a recuperar ese flujo que nos permitiera seguir teniendo vida, llamémoslo de alguna manera, sobre cada uno de los meses. Y definitivamente desde el punto de vista de la venta y de la tarifa,
como te digo, Javier, todo tiene que tener un plan. En el caso nuestro, venimos desde el día 20 de abril elaborando nuestro plan de reactivación. Venimos haciendo análisis de datos, construyendo un data studio que hoy nos está permitiendo tener como una lectura, entre comillas, más clara de lo que sucede. Sabemos que cada pronunciamiento de cada uno de los gobiernos que nos circunda y el propio nuestro genera unos cambios y unos efectos en el mercado. Así que es lo que hemos venido trabajando. Hoy, vuelvo y repito, hablar de rentabilidad. La rentabilidad tiene que estar sostenida en el punto de equilibrio, en no generar pérdida, no seguir generando pérdida. Entonces, el escenario cambia en estas fases de reactivación. Ojalá podamos, en los últimos meses, si logramos ser juiciosos en costos, gastos y venta, llegar a rentabilidad o mejor, reducir la pérdida, que es lo que hemos visto durante todo este tiempo de cuarentena y donde nos hemos visto enfrascados no solo en GHL, sino en toda la industria hotelera del país. Muchísimas gracias, Diego, por tu contribución. Y finalmente sí, en estos momentos hemos visto que la importancia de la interacción entre diferentes áreas, entonces donde Revenue Manager empieza a trabajar mucho más con el área de mercadeo, con el área financiera, y de manera conjunta todos empiezan a tomar mejores decisiones que ayuden a reducir esa pérdida. A mí me gustaría un poco, Catherine, que nos cuentes, pues finalmente todos los hoteles están haciendo inversiones en temas de bioseguridad, en protocolos, pero esto implica unos costos. Finalmente, uno cómo hace para poder transmitir estos costos y que finalmente lo logren ver como valor agregado los clientes, porque finalmente lo que mostraba Natalia Arenas es que Natalia Contreras no solamente es que finalmente están disminuyendo precios, sino también los hoteles están invirtiendo en protocolos, en sellos certificados, en protocolos de limpieza. Ya vemos que para hacer una habitación las camareras se tienen que demorar más, tenemos que comprar ciertos insumos. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista logramos comunicar ese valor al cliente y que el cliente finalmente también sea consciente que con esa nueva realidad que tenemos, pues que finalmente la disposición a pagar tiene que ser más alta? Catherine. Bueno, en el caso de nosotros, además de las iniciativas que tú mencionabas, los protocolos de la limpieza normal de las habitaciones, si las camareras van a tomar más tiempo, nosotros lo que hicimos en nuestras propiedades es, vamos a tener unos robots que esos van a hacer la desinfección de las habitaciones con luz UVC, que es una luz que utilizan en los hospitales, garantizando que los clientes se sientan mucho más seguros. Esto va a pasar luego del aseo normal de las camareras y va a tener un sello de la habitación. Nadie puede ingresar, únicamente ya el huésped ya cuando va a hacer su check-in. Lo más importante en todo este proceso es la comunicación, mantener esa cercanía con los huéspedes, adelantarnos a su llegada, de pronto hacer algunas preguntas adicionales para que ellos también vean esa cercanía y que se sientan tranquilos estando con nosotros. Lo más importante también es que cuando ellos entiendan esto que nosotros estamos haciendo para que ellos se sientan seguros, es que se sientan cómodos con la tarifa que van a pagar, porque esto sí hace que nosotros tengamos más inversión y asimismo debemos mantenernos en los niveles de tarifa o incluso subirlos un poco más para sostenernos. Es que nos sentamos cómodos tanto los clientes como las propiedades con las tarifas que estamos brindándoles. Muchísimas gracias, Catherine. Nicolás, una de las grandes inquietudes, como lo mencionaba Diego en estos momentos, y finalmente lo vemos todos en los hoteles, hay mucha incertidumbre. ¿Cómo se pueden tomar decisiones de pricing desde esa incertidumbre que hay, donde finalmente Revenue Management, prácticamente una de las principales cosas que hacía era anticiparse a lo que iba a suceder para tomar decisiones hoy, a lo que va a pasar en el futuro? Pero también lo que mencionaba Patricia, pensemos en el futuro, pero cuando ese futuro es tan incierto, hoy en día uno cómo hace para tomar decisiones de pricing cuando hay tanta incertidumbre. Sí, buena pregunta, Javier, porque sí, no hay bola mágica, desafortunadamente, pero sí, es como hay tanta incertidumbre, pues no, lo que digo, no hay que entrar en pánico y bajar los precios mucho. Y eso es como una reacción como normal, ver el hotel vacío, pensar, si bajo mis precios, voy a llenar el hotel así. No va a pasar, no va a pasar, desafortunadamente. La alza de ocupación no va a compensar la baja de las tarifas, entonces es eso, hay que guardar la cabeza fría.
Ojalá pues pueda tener como un sistema informático de revenue management que lo ayude a uno a tomar decisiones, pero si se entra en pánico, pues no, hay que tomar como decisiones con la cabeza fría, pensando lo que dijo, sí, Catherine, que los costos también aumentan, incluso esto uno puede pensar más bien en aumentar el precio más que bajarlo, porque va a demorar mucho más insumos, más limpieza, más tiempo, más todo. Entonces, no pensar que solo bajar el precio va a solucionar todos los problemas. No vendemos solo un producto, un commodity, no vendemos un producto así, vendemos un servicio, una cosa humana, un intercambio. Y hay muchos componentes ahí. El precio es un componente de todo eso, de la venta, pero no entonces hay que, sí, no entrar en pánico y mirar bien su estructura de costos. No vamos a llegar a la rentabilidad, como dijo Diego, pero tratar de perder lo menos posible mientras se recupere. Y eso, pues, es bajando los precios va a ser peor, que vamos a vender menos o lo mismo que antes, pero más barato, con más costo, entonces va a ser mucho peor. Entonces, sí, hay que no tratar de decir voy a bajar más que el vecino, porque eso no resulta en nada, porque el vecino también va a bajar. Va a ser terrible al final. Entonces, sí, mi único consejo sería como guardar la cabeza fría, porque es eso, tanta incertidumbre, nadie sabe qué va a pasar. Entonces no hay que apresurarse a bajar más que el vecino, sino pues, sí, reforzar su comunicación, sus protocolos. Y hay estudios que han dicho que ahorita la gente que va a viajar está menos sensible al precio. Con el tan de no enfermarse, de tener un sitio como impecable, desinfectado y todo, la gente como es menos sensible al precio. Entonces, incluso uno puede ofrecer cosas, sí, decir, le voy a subir más, pero ahí le garantizo que nadie entra a la habitación, que está desinfectado con un robot, lo que sea. Y entonces, ahí, sí, eso con tranquilidad. Listo. Gracias. Ya. Diego, algo que hemos visto es que finalmente pues, han aparecido nuevas formas de comercializar los hoteles. Algunos empiezan a vender lo que se llama microestancias o lo que se llama posiblemente por horas. Algunos empiezan a convertir sus hoteles en que tengan la posibilidad de ser oficinas. Desde el punto de pricing, ¿qué desafíos ves para estas nuevas modalidades de alojamiento que empiezan a aparecer o nuevas unidades de negocio que surgen en los hoteles? Javier, yo creo que todas estas nuevas modalidades van apareciendo y se convierten estacionales. En la medida que los mercados se vayan, entre comillas, normalizando, pues estos conceptos de distribución, como tú lo mencionas, por horas, que no es nuevo, sino que esto viene desde hace mucho tiempo atrás, unos 2 años quizás, incluso en Bogotá, y que nosotros empezamos a evaluar. Uno veía que quien se alojaba por horas en ese momento antes del COVID eran realmente personas que venían por una conexión, una reunión del día, que llegaba en la mañana y se iba en la noche. Evidentemente lo que se vio presentando durante el COVID y los levantamientos de restricciones es que la motivación era otra, pero en la medida que la industria vaya reactivándose o se vaya normalizando, todos estos nuevos conceptos se vuelven a ajustar a su objetivo inicial. Ahora, con respecto al pricing y la modalidad de distribución, desde nuestro concepto es la decisión de los pricing o el desafío del pricing es tomar decisiones que nosotros dentro de la compañía llamamos decisiones conscientes. Cuando se habla de una decisión consciente es porque tenemos todos los indicadores y las etapas de medida para saber si realmente estamos logrando los objetivos que nos planteamos en esa decisión. Y eso es más otra cosa que combinar muchos aspectos para tomar la decisión de la tarifa. La tarifa se vuelve una variable independiente que debe ser el resultado de un análisis previo. ¿Análisis de qué tipo? Los mercados, ¿sí? ¿Cuáles son primarios, secundarios? ¿Qué tipo a dónde quiero llegar? Si ese mercado tiene una restricción de movilidad, porque hoy dentro de todo el análisis tenemos que incluir cuál es nuestro escenario dentro de las restricciones de movilidad de un punto A a un punto B. Tercero, el marketing, cómo vamos a llegar a esos mercados definitivamente. Y por último, tomamos la decisión y la acción. Pero esos son los desafíos, tener un panorama y un funnel de decisiones que nos permitan tomar la mejor alternativa de precio para ese momento correcto.
Así que esos son los grandes desafíos a los que nos estamos enfrentando, conocer nuestro negocio, conocer los mercados y tomar decisiones conscientes que van alineados a los aspectos y objetivos financieros, al tema de costos y gastos y, por supuesto, al ingreso, a reducir las pérdidas. Entonces, es como nosotros vamos viendo que se va esa línea del tiempo desarrollando todos esos nuevos modelos de gestión que no son nuevos, que están hace tiempos, sino que de un momento a otro tomaron el boom porque no había otra alternativa o porque era la única forma de generar algo de ingreso a un mercado que tenía restricción a movilizarse dentro o fuera de su georreferenciación. Listo, muchísimas gracias, Diego. Nicolás, finalmente, pues todo este tema de pricing, finalmente, pues, ¿tú cómo lo ves en temas de distribución, en temas de canales? ¿Quiénes creen que se van a ver favorecidos finalmente ante esta situación? ¿Cómo va a ser la gestión por parte de los hoteles frente, por ejemplo, a las OTAs, frente a los GDS, frente posiblemente a los bed banks? ¿Tú cómo crees que sea esa nueva configuración de la estructura de distribución de los hoteles a futuro y en temas de pricing? Ok, gracias, David. Pues es complicado, yo no creo que haya muchos cambios. Los corporativos que reservan por GDS van a seguir haciéndolo, los viajeros internacionales van a seguir usando como OTA y hoteles en directo. Yo no creo que va a haber como mucho cambio en la distribución. Todo el mundo está desesperado, todo el mundo está en la misma situación que nosotros, las OTA, las bed banks, todo el mundo está muy desesperado porque todo el negocio se cayó. Pero realmente yo no creo que haya muchos como cambios. Va a haber menos viajes, sí, eso va a subir como paulatinamente, ¿verdad? Pero creo que el esquema de distribución no va a cambiar drásticamente, se va a mantener para los hoteles no creo que haya muchos cambios, pues es que me equivoqué, pero yo creo que se va a mantener como estaba antes y recuperándose poquito a poquito en los 2 próximos años a venir. Y en el tema de paridad tarifaria, ¿crees que va a cambiar algo? Posiblemente se va a mantener. Acá no, en Europa ya no hay paridad tarifaria, entonces la cosa es diferente, pero aquí que debemos tener paridad tarifaria con las OTA y todo el mundo. Y no, sigue siendo muy importante el tema, porque eso da como tranquilidad y seguridad al cliente, al huésped, que vea el mismo precio en todos los canales, eso realmente es mejor, es muy bueno. Pero no creo que sea muy impactado. Y además es eso, la gente va a querer, incluso va a preferir pagar un poquito más que antes para estar realmente segura que no va a haber ningún problema con el COVID, ni se va a enfermar, ni nada. Entonces, incluso el tema de paridad sigue siendo importante, pero no va a cambiar por el COVID, en mi opinión. Listo. Catherine, ahí complementando un poco lo que nos menciona Nicolás, Efred, ¿cómo ven el tema de la venta directa? ¿Cómo lograr posiblemente empezar a posicionarse más en temas de venta directa y no tener tanta dependencia posiblemente de canales o intermediarios? Bueno, aquí es súper importante que nosotros nos encarguemos de optimizar el principal canal, que es nuestra página web, y las centrales de ventas y reservas que tengamos en atenciones telefónicas, ya sea por chat o por cualquier medio que nosotros tengamos disponible para la venta. Si nosotros centramos la atención allí y todo nuestro personal está capacitado, dando la información confiable, dando las tarifas correctas, es la mejor forma de garantizarlo. Adicional, las personas o los colaboradores de nuestros hoteles tienen que tener claro todo lo que vamos a hacer en cuanto a bioseguridad y a los beneficios adicionales que van a tener los huéspedes por reservar a través de nuestros canales directos. Muchas veces, justo lo que hablaban hace poco, el tema de la paridad, nos hacen tener nuestros portales con la misma tarifa de las OTAs, y esto no nos permite hacer otro tipo de negociación a pesar de que es nuestro propio portal. Entonces, la mejor forma de hacerlo es brindando la información de manera directa y con otro tipo de beneficios que ayude a los clientes a sentirse mucho más tranquilos y seguros reservando directamente. Bien, listo, muchísimas gracias, Catherine. Bueno, entonces, ya para ir finalizando, finalmente me gustaría, Diego, finalmente, es como muchas veces sucede, algunas veces algunos hoteles los llaman a que finalmente no bajen precios, pero finalmente, como lo mencionaba Patricia en un principio, pues esto tiene sus implicaciones legales
y finalmente no se puede hacer. Finalmente, ¿qué mensaje tú sí darías desde el punto de vista de Revenue Management para que finalmente, pues, ese futuro que, como mencionaba Patricia, sea menos tormentoso, porque ya vemos que no solamente es la demanda, sino también posiblemente es el pricing lo que nos va a afectar? ¿Qué mensaje le gustaría dejar al mercado? Bueno, Javier, yo creo que lo más importante en este momento de reactivación es tener, repito, un plan de trabajo bien definido, un plan de trabajo de 360 que vamos a hacer con nuestra página web a nivel de distribución y de marketing, qué vamos a hacer con la distribución de terceros, qué vamos a hacer con nuestro segmento corporativo, qué vamos a hacer con la reinvención de los MICE. Tenemos que tener un plan de trabajo, no podemos salir al mercado a abrir nuestros hoteles y esperar a ver qué sucede o aprender en el camino, porque tuvimos mucho tiempo de espera y debimos habernos preparado. Con lo cual, mi mejor recomendación es que antes de tomar decisiones de pricing, cuando uno se convierte en un seguidor, es que analicen su negocio primero. ¿Cuál es el estado del arte de su negocio? ¿Qué objetivos y qué poder tener un mes cierre lo más eficiente posible? Entonces, de esa manera es como debemos hoy enfrentar esta nueva realidad, y mi recomendación es eso: planificar, tener una ruta de navegación por las diferentes etapas en las que sus negocios están, si acabamos de abrir o si ya tenemos más tiempo de apertura, cuál es el siguiente paso a seguir, porque creo que es la única forma de ser consciente de lo que pasa en mi negocio y cómo yo voy a llegar a mis mercados. Esa es mi recomendación: planificación. Muchísimas gracias, Diego. Ahí de pronto, para cerrar, mencionaste el segmento de MICE, donde sé que pues, GHL tiene algunas propiedades que son muy fuertes. ¿Cómo ves el tema de pricing en ese segmento de MICE puntualmente hacia futuro? ¿Cuáles ves que pueden ser ajustes o cambios que puedan suceder? Digamos que en este momento la reinvención del segmento MICE es también otro de los grandes desafíos. Nos encontramos trabajando ahora en todo lo que es la arquitectura tecnológica, comercial y operativa logística de los eventos híbridos, teniendo pues todos los requerimientos y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, esa es otra gran transformación que vamos teniendo en el segmento. Sabemos que incluso tenemos cercanos laboratorios de médicos que dicen necesitamos reunirnos, necesitamos llevar a cabo, y es donde nosotros estamos llegando con una nueva propuesta de valor, donde, vuelvo y te repito, estamos combinando tecnología, infraestructura, bioseguridad y logística. Entonces, ese es otro segmento que se está teniendo una reingeniería en este momento ahora. Así que estamos atacando todos los frentes con la nueva normalidad. Eso es básicamente lo que estamos trabajando nosotros. No nos estamos quedando quietos, estamos para cada uno de nuestros nichos creando planes de trabajo y planificación estratégica por segmento para poderlo llevar a cabo y poderlo evaluar y, sobre todo, poderlo medir para la toma de decisiones. Listo, muchísimas gracias. Ahí veo que algunas personas están haciendo preguntas. Vamos a terminar de esta parte y ya abrimos espacio para que todos puedan hacer preguntas a cualquiera de los panelistas. Entonces, Catherine, un hotel independiente como lo es Clicklac, que siempre ha innovado en muchas de las cosas que realiza, ¿cuál es el mensaje que darías para esta situación y esa futura apertura de los hoteles en términos de pricing, en términos de qué debe comunicar y trabajar en esa propuesta de valor? Bueno, inicialmente mantener la calma frente a la situación que estamos viviendo, no tomar decisiones aceleradas, tener mucha información, como lo decías al comienzo, tener un equipo de analistas y un equipo concentrado en lo que queremos hacer. No hay que entrar en el pánico y lo que decíamos todo el tiempo, en bajar la guardia y en hacer guerra de precios. Ese es el principal mensaje de todo esto, y enfocarnos mucho en las experiencias que queremos que vivan las personas. Es lo que básicamente nosotros queremos dar como mensaje. Para nosotros es muy importante la comunicación directa, es algo que con el tiempo de pronto se ha perdido, pero hay que seguir trabajando en esto, en que no sientan que somos unas propiedades muy estrictas y que no cedemos. Por esto también es importante
que nosotros estemos muy flexibles y estemos abiertos a las necesidades de los clientes. Si reservan algo con alguna política, escucharlos y tener opciones que favorezcan igual al cliente y a las propiedades. Listo, muchísimas gracias, Catherine. Y Nicolás, me gustaría, ¿tú cómo cerrarías desde tu percepción de una marca internacional que finalmente también depende gran parte del mercado internacional, donde se ha visto que el mercado internacional pues posiblemente es uno de los que más se va a demorar en recuperarse? ¿Cuál es tu consejo y recomendación que darías al mercado desde esa perspectiva? Sí, entonces pues hay que estar muy atento a la reapertura de todos los mercados. Ya pronto ya llegan los primeros vuelos a Cartagena, entonces toca seguir, estar pendiente de estos mercados. Trata también de diversificar, perdón, un poquito con el mercado nacional. Para mí, normalmente el mercado colombiano es muy poco como en mi mix de nacionalidades. Entonces uno se enfoca más ahí, busca oportunidades, pero es eso, con la cabeza fría, sin entrar en guerra con el vecino, el que va a bajar más, sí, hay que tener la cabeza fría y escuchar lo que nos dice como los clientes fieles que uno tiene. Ahí hablar con ellos y escuchar lo que dicen, como también eso nos puede dar como muchos input más que los datos fríos y que tenemos muchas veces en el revenue management. Hay que escuchar lo que nos dicen los clientes fieles, habituales que tenemos. Y sí, hay que esperar. Ya pronto ya se va a reabrir los mercados internacionales, la vacuna. Entonces hay que tener un poquito más de paciencia y se va a reactivar todo, ojalá pronto. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias a los que participaron en el panel. Creo que nos llevamos mensajes bastante importantes. Todos, primero es no entrar en pánico, que finalmente es difícil decirlo cuando uno tiene unas realidades, finalmente hay veces desde el punto de vista de caja, de operación, pero finalmente ahí no está la solución. Creo que otro de los aspectos que cada uno mencionó es que pricing solamente es uno de los elementos que se debe tener en cuenta. Hay otros elementos adicionales como el tema de experiencias, donde enfatizaba Catherine, donde finalmente Diego también mencionaba todo el tema de bioseguridad. Y también algo que fue enfático fue también comunicar la propuesta de valor, y comunicar eso, trabajar muy de la mano con el área de marketing y otros equipos. Entonces, muchísimas gracias. Entonces ya quiero, no sé si Patricia quieres hacer algún cierre antes de que abramos la sesión posiblemente para preguntas que pueda tener el público. Gracias, Javier. Sí, yo creo que esto es una ratificación y quiero agradecerle pues a todos los panelistas, a ustedes con el estudio. Aquí he tomado apuntes de lo que han mencionado y sí creo que es una ratificación de lo que hemos estado mencionando y discutiendo, no solamente en este espacio, sino en otros espacios. Definitivamente no vamos a lograr tener este año la misma tarifa que tuvimos en el primer trimestre del año. Y eso es evidente no solamente para nosotros, sino también para sus inversionistas y sus stakeholders interesados en el tema. No, por más y que hagamos y desarrollemos estrategias, no va a ser posible. La oferta será diferente, claramente lo ratifica el estudio. La demanda sin duda también cambió. La información es fundamental y pues es un llamado nuevamente a que ustedes diligencien diariamente nuestro sistema de información hotelero, porque solamente con cifras podemos tomar decisiones, podremos hacer predicciones y podremos defender intereses de ustedes. Y finalmente el tema de bioseguridad, creo que lo que mencionaba Catherine respecto de las experiencias a través de la tecnología. Antes de empezar el foro, tuve la oportunidad de comentarles que tendremos en Bogotá un aliado de tecnología que garantiza la asepsia de las habitaciones a nivel quirúrgico. Y eso, en muchas personas, evidentemente, va a generar la confianza que requiere. No todo el mundo se va a sentir confiado con lo que tenemos hoy en día, con las prácticas y certificaciones de los protocolos, sino que requerirán un empujón y ese empujón puede darse a través de la tecnología. Lo que mencionaba en 2 ocasiones Diego, pues esto no es qué hago hoy, sino esto es un proceso de planeación a lo largo del tiempo
y básicamente no es la guerra de tarifas la que nos va a permitir garantizar la sostenibilidad de nuestro sector y del destino. Yo creo que el mensaje es de trabajemos mucho, trabajemos con creatividad, involucremos a nuestros equipos, generemos productos diferenciales y cambiemos los procesos. Así es que con eso yo quisiera concluir mi intervención. La despedida la hará Luz Estela una vez absolvamos las inquietudes de los participantes, que veo que hay varias. Muchas gracias de nuevo a todos por su participación en este espacio que creo que ha sido muy valioso para todos. Gracias, Patricia. Angie, si quieres, pues ya podemos abrir para las personas que quieran hacer alguna pregunta sobre el panel, alguno de los panelistas o sobre el estudio que se realizó. Claro que sí, Xavier. Bueno, en este momento tenemos mano levantada por parte del señor Samuel Huertas, para que por favor entonces habilite su micrófono para su intervención, señor Samuel. Buen día, Samuel. Hola, Javier y todos, Patricia. Bueno, aquí pues obviamente lo que se ha hablado durante todo este tiempo de la pandemia y ahora es mucho más evidente, ¿no? Hay muchas de las cosas que la hotelería hacía que va a tener que revisar, o sea, y ahora más que nunca. De los dueños de hoteles, que al final del camino pues somos los que tenemos que recibir todo el efecto de lo que pasa con muchas limitaciones. Pues la primera, pues obviamente que no hay dinero, no hay caja, y no hay caja porque pues no hay ingresos. Y desafortunadamente las empresas no tuvimos la previsión, que ojalá nos quede la experiencia de eso, de haber hecho una provisión para lo que pueda pasar. Desafortunadamente las empresas en Colombia y en muchas partes del mundo tienden a retirar las utilidades y no se programa para el futuro. Entonces, pues obviamente cuando esto pasa, pues todo el mundo queda colgado de caja. Pero aquí es importante, Javier, lo que hablaban del revenue, pues obviamente sí, porque pues habrá que ver, y el revenue entendido como toda la gestión, o sea, no solamente pricing ni solamente cómo vamos a poner los precios, indudablemente que es el momento en que la hotelería se una en torno a mantener una tarifa que sea viable, porque es que aquí lo importante es que vamos a tener menos espacio para vender, menos habitaciones en la práctica, porque obviamente mantener 2 metros, si en los restaurantes es claro la limitación de 25%, de todas maneras en el hotel en general yo debo mantener 2 metros y ahí se va a reducir la posibilidad, la oferta que yo tengo de habitaciones. Y entonces acá viene un tema muy importante, es en general para el inversionista, pues para todo mundo, para los colaboradores, para el inversionista. Y acá vienen decisiones complicadas, porque por ejemplo, trabajar con el tema de sostenibilidad, trabajar con el tema de responsabilidad social, y eso pues acompañarlo con la realidad de que no hay dinero y que tienes que tomar decisiones y que vas a tener que retirar colaboradores porque obviamente tienes que trabajar hoy el presente para que en el futuro mantengas hotel. Esto desafortunadamente, la solución no está cerca, o sea, no es una solución, no es que la vacuna esté, hay mucha expectativa, pero definitivamente no es algo que vamos a tener a diciembre, ni a enero, ni a febrero. Con lo cual, pues obviamente la tarea no solamente será en el precio, y en la creatividad de cómo se hacen cosas para no bajar el precio y poder argumentar de otra manera que no sea precio el argumento, sino que se hace al interior del costo y del gasto. Y definitivamente y tristemente en la mayoría de las industrias el rubro de mano de obra es alto. En alimentos y bebidas es altísimo, pues en general en la hotelería, pero en alimentos y bebidas es altísimo. Entonces, ¿cómo se organiza, cómo se vuelve creativo las empresas y especialmente los operadores que tienen la responsabilidad de administrar los recursos de los inversionistas? Entonces, no solo será, Javier, una tarea desde el revenue, que obviamente por descontado que no se puede bajar tarifa, pues que si el negocio no da,
con el 100% de disponibilidad para vender mucho menos con un porcentaje reducido. Y si a eso se le reduce el precio, pues ahí no hay ninguna posibilidad de negocio. Y obviamente en lo que se puede hacer en términos del gasto. Y obviamente pues todas las propuestas son interesantes, pero todas esas propuestas requieren dinero. O sea, ¿qué más quieren los hoteles que no son tan grandes? Poder tener la caja para todas las posibilidades que hoy existen. Pero obviamente eso requiere dinero y desafortunadamente es lo que hoy las empresas no tienen. Entonces habrá que ver cómo a través de tecnología, en eso sí que pueden trabajar las empresas. O sea, hoy más que nunca se justifica buscar soluciones paperless, buscar soluciones de software que sea amigable, de software que permita conectarse a las nuevas posibilidades. Entonces será manteniendo las tarifas, porque obviamente, como digo, si con el 100% del precio que teníamos no era viable o era apretado a hacer utilidad, bajando el precio cuando los costos están subiendo, pues no va a ser viable. Javier, a ustedes, a MyRevenue, a todos, a GHL, a Four Seasons, a Patricia, muchísimas gracias por estos foros que son tan importantes. Muchísimas gracias, Samuel. Ahí finalmente, complementando algo que menciona Samuel, yo creo que es importante en estos momentos entre todos trabajar de manera conjunta y no cada uno jalar para su lado. Yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes posiciones, en la posición de dueños, estando en juntas directivas, donde los dueños tienen una visión, en la visión de operadores, porque finalmente trabajo con muchos operadores que tienen su visión, en la visión de empleado, porque mi esposa también trabaja en un hotel y ha tenido que, de cierta manera, sacrificar también ella como empleada para que la sostenibilidad del proyecto, y también como proveedor que soy de la industria. Y creo que finalmente acá todos tenemos que ser conscientes y como está en ese gráfico de la presentación, tenemos que ceder finalmente para pensar en el futuro y en el largo plazo, y también las asociaciones juegan un papel importante donde se tiene que conjugar esos 5 actores que son los empleados, que son los operadores, pero también hay que involucrar a los dueños, a los proveedores y a las asociaciones para que entre todos finalmente podemos mirar cómo podemos salir adelante, porque por sí solo uno no va a poderlo lograr. Por ejemplo, lo que mencionaba Samuel en temas de caja, finalmente pues es un tema con el sector financiero, con el gobierno, y donde las asociaciones juegan un papel importante. En temas de caja también es importante que contemos con proveedores aliados que entiendan nuestra situación, y nosotros, yo también lo digo como proveedor, no ha sido fácil finalmente tratar de apoyar a la hotelería, pero nosotros llegamos y apoyamos hasta donde más podemos, porque entendemos la realidad pensando en el largo plazo, y también muchos de los que estamos acá seguramente pues son empleados, entender también las decisiones que a veces se tienen que tomar, que nos afectan de manera personal, pero que finalmente es para pensar en el futuro del negocio. Entonces, muchísimas gracias, Samuel, por tu comentario, y quería aportar eso. Angie, ¿qué más quieres? Bueno, en el chat, en el momento de la presentación del estudio, entonces Jessica nos escribe que los hoteles del Centro Internacional están agrupados en calle 26 o en qué zona. Natalia. Sí, estoy abriendo el archivo. No sé si, Patricia, tú tienes la información de lo que nos enviaron. Pero ahí finalmente, cuando se dice Centro Internacional, finalmente creo que como lo tiene catalogado Cotelco, son los hoteles que se encuentran en la Candelaria, y creo que se encuentran más cercanos hacia la séptima. Sí, correcto. Y los de la 26 son los hoteles que se encuentran, creo que posterior, como desde de la 30 hacia el aeropuerto. Correcto. Listo. Listo, Xavier. Tenemos también la mano levantada por parte de la señora Ginette Romero, para que por favor habilite su micrófono, señora Ginette. No, Xavier, la señora Ginette se retiró de la reunión, entonces no sé si por parte de la transmisión en vivo tengamos algunas inquietudes. Por el chat no tenemos más, y permíteme porque sí tenemos acá alguna otra mano levantada. Espera. No. Sé. Espera, pregunto. Miramos acá.
Bueno, creo que no. Sí. Nicolás. Sí, Nicolás, es Nicolás. Nicolás. Nicolás, creo que quieres. No, espera. Sí, no te la mano levantada. No, decir que muchas gracias a todos, muy interesante. Y muchas gracias a ti, Xavier, por la invitación y todo. Vale, entonces creo que había unas últimas palabras para dar cierre a este foro por parte de la presidenta de Cotelco, la señora Luz Estela. No sé si quiere mencionarnos algo, Patricia. Sí, le damos la palabra a ella para el cierre. Señora Luz Estela, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días para todos. Qué importante pues reunirnos para tratar este tema tan estratégico y tan fundamental para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hoteles, donde va a requerir de toda nuestra experiencia, pero por supuesto de estar muy abiertos a los cambios que nos está presentando el mercado. Gracias a todos los panelistas porque con su experiencia nos ilustran acerca de la gran responsabilidad que tenemos hacia adelante. El mundo pues nos ha mostrado que lo único permanente que tenemos es el cambio y debemos prepararnos para ello. Está la responsabilidad de generar un ingreso sólido, porque no se trata solamente de lograr ocupación con base en que bajamos las tarifas, ni que nos volvamos pues aquí un poco caníbales de nuestros competidores. Se trata de hacerlo con responsabilidad, lo mencionaba muy bien Xavier, cuando dice nuestra responsabilidad es el destino, cómo nos ven tanto a nivel nacional como a nivel internacional, si es como un destino barato, cuando realmente nos hemos esforzado tanto por mejorar nuestros servicios. Y también lo decía Natalia, el tema de cómo creamos experiencias para la gente y cómo hacemos que nuestro servicio no sea percibido nada más a través de los precios. Y mucho más importante el tema de cuidar costos y gastos y llevarnos hacia punto de equilibrio, como decía el gerente de Revenue de GHL. Esa es la gran responsabilidad que tenemos, cómo salimos adelante, cómo mantenemos todos nuestros hoteles en el mercado, cómo ni uno solo se llegue a cerrar con base en unas estrategias inteligentes, cómo nos ayudamos unos con otros sin cartelizar, porque sabemos que eso es una práctica prohibida, pero aquí, es decir, tenemos la responsabilidad de generar el primer renglón de ingresos de nuestros estados financieros y la responsabilidad de todos, incluidos los revenue, pues es también cómo cuidamos costos y gastos y cómo hacemos que nuestras empresas sean viables y sostenibles en el tiempo. Agradecer pues esta iniciativa pues de organizar esta reunión del capítulo Bogotá. Y a Xavier y a todos los panelistas, muchísimas gracias por ayudarnos, por dejarnos unos puntos claros que, por supuesto, tenemos que tener en cuenta. Uno cree que todo lo sabe, pero no. Es muy importante todos los aspectos que se mencionaron, cómo a cada uno le damos el valor y cómo realmente llevamos nuestra gestión a cabo con toda la responsabilidad que nos compete. Muchísimas gracias para todos. Dale, muchísimas gracias, Luz Estela. Gracias, Xavier. Listo, Xavier. Por el lado del chat, solamente que el Centro Internacional está contemplado en la calle 26 Salitre. No tenemos manos levantadas ni ninguna otra inquietud. No sé si por el lado de la transmisión tengas algo para adicionar. Hay una pregunta, por parte de Alejandro Carvajal. Pregunta: a nivel de negociaciones globales versus negociaciones locales, ¿cuáles serían los principales criterios para el análisis que se tendría ante un momento en que seguimos en pandemia? No sé si Nicolás o Diego posiblemente pudieran responder eso, que ellos llevan tanto negociaciones globales como locales. Javier, te habla Diego. Bueno, no podemos olvidar y ser reiterativos que la incertidumbre que tenemos ahorita es que aún dentro de los ecosistemas de distribución o de negociación va a pesar muchísimo o va a ser de alto impacto todo el tema de bioseguridad, porque las grandes multinacionales como empresas internacionales y multilatinas están dándole mayor peso a ese valor que a cualquier otro.
Con lo cual, la recomendación siempre es ser coherentes entre la relación precio-producto-calidad, tener claramente definidos todos nuestros protocolos de seguridad, saber que el RFP o las negociaciones siempre se van a combatir entre otros proveedores, tener claridad cuáles son sus competidores con los cuales podría ganar o perder el negocio. Eso digamos que es parte fundamental en este momento, pero los procesos, como lo mencionaba en un momento de la intervención, el segmento corporativo sigue siendo con grandes niveles de incertidumbre. No vemos una reactivación más rápida, sino que seguirá siendo también de acuerdo a lo que vaya sucediendo. La vacuna está muy demorada, con lo cual la convivencia con el virus va a ser por un tiempo bien prolongado, con lo cual bioseguridad y autoprotección prima en este momento sobre cualquier otro tipo de variable para las negociaciones. Dale, muchísimas gracias, Diego. Y no sé, Nicolás, si tú quisieras comentar algo más de qué criterios se tienen en cuenta entre esas negociaciones internacionales y locales. Sí, no, solamente para complementar que efectivamente hasta que no haya la vacuna van a viajar mucho menos. Ya las empresas están reduciendo sus viajes, no quieren arriesgar la salud de sus empleados, entonces van a reducir los viajes. Incluso hay muchos que piden reducción de tarifa y eso pues para nosotros no es fácil reducir y la tarifa y la producción. Entonces es muy complicado, todo en tiempo de pandemia es complicado, Alejandro. Entonces va a ser muy complicadas las negociaciones, aún más este año para el próximo, porque no sabemos qué va a pasar ahí en el segundo, tercer o cuarto trimestre del próximo año. No sabemos, esperemos que esté todo bien. Hay que pensar positivo, pero no sabemos. Y sí, realmente hay que enfocar los protocolos de bioseguridad y pues tratar por lo menos de mantener las tarifas. Porque a mí me ha pasado, muchas empresas piden renegociación, piden menos hoteles en Bogotá, antes tenían 5 o 6 hoteles, bajan a 2 y piden 20 o 30% menos de tarifa y no se puede llegar a este punto. Entonces toca pues negociar como cada año, pero este año está interesante porque se construye sobre nada, sobre mucha incertidumbre. No sabemos qué proyectos van a tener las empresas. Si es un laboratorio farmacéutico, de pronto sí, pero el resto de las empresas está todo muy incierto, entonces muy complicada la negociación para RFP y tarifa, pero hay que tratar de aguantar lo más que se puede. Muchísimas gracias, Nicolás. Angie, ya por parte no hay más preguntas. Perfecto, Xavier. En ese caso, nosotros por el lado de la plataforma tampoco. A todos agradecerles su participación, recordarles que el foro quedó grabado y pues lo podrán ver en nuestro canal de YouTube Cotelco Bogotá, Cundinamarca. Diego, adelante. ¿Tienes alguna intervención adicional? No, ya para concluir también, pues agradecer a Patricia, a Javier y a todo el equipo de trabajo de Cotelco Bogotá, Cundinamarca por esta oportunidad. Y creo que el escucharnos y mejor tomar las best practices de cada uno hará que podamos salir más rápido de toda esta situación. Muchas gracias por la invitación y bueno, siempre dispuestos a seguir apoyando a la industria y al capítulo. Muchas gracias, Diego. Bueno, y muchísimas gracias a todos. Es importante que los que quieran tener el informe detallado, pues finalmente lo hacen a través de Cotelco, y los que quieran un informe mucho más detallado, posiblemente mirar por categoría en su zona, pues Cotelco también tiene un valor simbólico finalmente que Cotelco les va a informar y podrían tener estos informes mucho más detallados. Todo se puede canalizar a través de la Asociación de Cotelco de Capítulo Bogotá. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo, Xavier. Gracias a todos por su participación y buen día para todos.